Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. Buenos días, estos son los titulares más importantes de la semana. Enfriamiento de la economía mundial. Cristina Fernández de Kirchner condenada en Argentina. Petro desactiva la regla fiscal en Colombia con el déficit al alza. Tregua comercial 2.0 entre China y Estados Unidos. Retorno de las compañías occidentales a Rusia. Guerra entre Irán e Israel. Tensión preelectoral en Costa de Marfil. Nuevo acuerdo para Gibraltar. Comenzamos este repaso fijándonos en las previsiones del Banco Mundial en cuanto a la economía mundial. Ha revisado a la baja sus previsiones de crecimiento para este año hasta el 2,3%, 4 décimas menos respecto a las estimaciones realizadas en el mes de enero. En el informe publicado esta semana advierte de los efectos que están desencadenando las tensiones comerciales y la incertidumbre política. Prácticamente todas las regiones registrarán una desaceleración. El enfriamiento será especialmente significativo en Estados Unidos. El Banco Mundial ha reducido en un punto porcentual el ritmo de crecimiento esperado en 2025 hasta el 1,4%. En cambio, ha mantenido sin cambios las perspectivas para China en torno al 4,5%, lo que sugiere que el gigante asiático continúa con margen de maniobra suficiente para mitigar las distorsiones que están originando las medidas arancelarias adoptadas por la administración norteamericana. Por otra parte, el informe destaca los efectos desfavorables que está causando la desaceleración económica en los países emergentes, al dificultar la creación de empleo y la disminución de la pobreza extrema. Entre otras cosas, se teme que la incertidumbre afecte negativamente a los flujos de inversión extranjera en los países en desarrollo, una variable que actualmente ya se sitúa en valores muy alejados del máximo registrado en 2008. Nos fijamos también esta semana en Argentina, donde la Corte Suprema ha ratificado la condena por corrupción contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, confirmando una sentencia de 6 años de prisión, posiblemente domiciliaria por su edad, y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Con esta decisión se agotan prácticamente todas las vías legales dentro del país y solo le quedaría apelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con pocas probabilidades de éxito. La causa, conocida como Vialidad, investigó el desvío de fondos públicos durante sus gobiernos, desde 2007 a 2015, a través de la adjudicación irregular de obras a un empresario cercano. Según la justicia, ese esquema generó un perjuicio millonario al Estado y benefició económicamente a su entorno. El fallo ha provocado una fuerte reacción política y social. Miles de simpatizantes se movilizaron en varias ciudades en su apoyo y el peronismo, que venía dividido, se reagrupó en torno a su figura. Cristina se presentó como víctima de una persecución judicial impulsada por sectores económicos y políticos conservadores, reforzando su papel como símbolo de resistencia. Para el gobierno de Javier Milei, la condena representa un triunfo simbólico en su discurso contra la casta. Sin embargo, sin Cristina como candidata, el oficialismo pierde una figura central sobre la que construir su narrativa opositora. Al mismo tiempo, el cierre de filas en torno a su figura está revitalizando el peronismo, que podría ganar impulso si la situación económica del país se deteriora. Y cerca de allí, en Colombia, el gobierno de Gustavo Petro ha decidido suspender temporalmente la regla fiscal, eliminando así el marco legal que contenía, de forma indirecta, el crecimiento del gasto público al imponer límites al déficit estructural. La medida llega en un contexto de fuerte desequilibrio en las finanzas públicas, con un déficit que alcanzó el 6,8% del PIB en 2024 y que, según estimaciones privadas, podría superar el 7,5% este año. La desactivación por 3 años del marco de disciplina fiscal ha encendido las alarmas entre analistas e inversores que ven un incremento en el riesgo país y un encarecimiento del endeudamiento, en momentos en los que la deuda pública ya supera el 60% del PIB. Aunque el Ejecutivo ha recurrido a estrategias como adelantar ingresos tributarios para aliviar las cifras de corto plazo, persisten las dudas sobre la sostenibilidad del modelo sin un plan de ajuste creíble que recupere la confianza en la gestión fiscal. El FMI suspendió en abril temporalmente la línea de crédito flexible que mantenía con el país, en buena parte por la delicada situación fiscal. Lo preocupante es que parte del gasto está atado a compromisos estructurales difíciles de recortar, como subsidios a combustibles, salud y pensiones, lo que deja escaso margen de maniobra. En este contexto, el Gobierno ha anunciado que presentará a finales de julio una nueva reforma tributaria con la que busca recaudar 19 billones de dólares adicionales, equivalentes a un punto del PIB.
y todo ello mediante cambios en el IVA, el impuesto de rentas y los subsidios energéticos. Colombia mantiene una calificación crediticia de B mayúscula más, un nivel por debajo del grado de inversión, pero las tasas que paga por su deuda ya se asemejan a las de algunos países con grado especulativo, lo que refleja la creciente desconfianza de los mercados. Y seguimos muy pendientes del conflicto comercial entre Estados Unidos y China. El pasado 10 de junio se firmó en Londres un nuevo acuerdo transitorio en su guerra comercial. Tras las acusaciones cruzadas de violación de la tregua de las semanas previas, los presidentes de ambos países tuvieron una conversación telefónica preliminar con el objetivo de desatascar las negociaciones. Lo acordado en Londres supone principalmente mantener los aranceles en los niveles previos. Por parte de Estados Unidos se anunció que quedarían en el 55%, si bien esto más que una novedad es una consolidación del 30% general o recíproco más el 25% preexistente. Por parte de China se anuncia que el arancel general queda en el 10% previo, si bien en este caso no incluye los específicos que elevan el arancel medio a productos estadounidenses a algo más del 30%. Lo acordado en realidad consiste en que China se compromete a reanudar las exportaciones de materias raras cuyas restricciones amenazaban con provocar problemas en la cadena de suministro de defensa estadounidense, mientras que Estados Unidos reanudará la concesión de visados a estudiantes chinos en Estados Unidos. El acuerdo no representa un avance significativo en el terreno comercial, más allá de restablecer la situación tras la tregua acordada en mayo y evitar el descarrilamiento de las negociaciones. Por otra parte, la forma de anunciar el acuerdo señala la necesidad de vender triunfos ante la opinión pública en Washington de cara a las elecciones del Congreso de Estados Unidos en 2026, lo que puede dar pistas sobre la formulación del acuerdo definitivo. Y también tímido deshielo en las relaciones entre Washington y Moscú, iniciado por el presidente Donald Trump, que ha elevado la perspectiva de que las empresas occidentales vuelvan a Rusia. Según Kirill Dmitriev, director del Fondo Ruso de Inversión Directa, el flujo de retorno de empresas occidentales podría comenzar ya en el segundo semestre de 2025. Recordemos que desde el inicio de las sanciones occidentales, alrededor del 60% de las empresas extranjeras que operan en Rusia han abandonado o suspendido sus actividades. El ritmo de salida varía según la nacionalidad. Mientras que las empresas nórdicas o estadounidenses se marcharon nada más estallar el conflicto, las belgas o italianas retrasaron algo más su salida. Según la Universidad de Yale, solo 213 empresas extranjeras siguen operando a gran escala en Rusia. 328 han reducido sus actividades y más de 1.000 se han marchado por completo. Sin embargo, estas cifras se refieren principalmente a las grandes empresas, ya que las más pequeñas son más difíciles de rastrear. Mientras Trump lidera el acercamiento diplomático, se espera que las empresas estadounidenses lideren la posible reanudación de las relaciones. Los gigantes del petróleo y las empresas tecnológicas estadounidenses como Apple, Microsoft y HP, entre otras, se ubican como principales candidatos. Le siguen las empresas asiáticas, Samsung, LG Electronics y Hyundai Motor podrían estar estudiando la posibilidad de volver, pese a que Hyundai ha negado públicamente esas intenciones por ahora. Las empresas europeas, por su parte, probablemente se enfrenten a una mayor resistencia política y al escrutinio público en su propio país. De hecho, Bruselas está preparando el 18º paquete de sanciones contra Rusia. Se propone ampliar a terceros países la prohibición de transacciones financieras a prestamistas rusos y prohibir el uso de los gasoductos Nord Stream a Alemania, en un intento de aumentar la presión sobre Rusia en un momento en el que las negociaciones de paz se encuentran paralizadas. Y mientras tanto sube la tensión en Oriente Medio. El 13 de junio se materializó el escenario menos deseado, el más peligroso, un enfrentamiento directo entre Israel e Irán. Las fuerzas de defensa de Israel iniciaron una campaña a gran escala contra objetivos iraníes denominada Operación León Naciente. Tan solo el primer día, la aviación israelí destruyó buena parte de las defensas antiaéreas persas, bombardeó instalaciones vinculadas con el programa nuclear, así como numerosas fábricas de armamento. La ofensiva incluyó también ataques contra los máximos responsables del programa nuclear y contra altos cargos militares. De acuerdo a la información publicada, han fallecido, entre otros, el que fuera el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Feridun Abbasi Dabani, el comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, Hossein Salami, y el jefe de Estado Mayor, Mohammad Bagheri. La ofensiva ha puesto de manifiesto nuevamente el extraordinario grado de infiltración de la inteligencia israelí.
evidenciado en el establecimiento de una base secreta de drones en territorio iraní desde la que se atacaron infraestructuras militares defensivas. En respuesta, Teherán ha lanzado sucesivos ataques con misiles balísticos contra varias ciudades israelíes, la mayoría de ellos interceptados por la defensa antiaérea hebrea. La neutralización de los sistemas defensivos iraníes otorga a Israel una enorme ventaja para debilitar, mediante ataques aéreos, las capacidades militares de Teherán. Ahora bien, desmantelar el programa nuclear podría ser un objetivo difícilmente alcanzable para Tel Aviv, dado que las instalaciones se encuentran a más de 80 metros bajo tierra. Expertos en defensa sugieren que únicamente sería posible si Estados Unidos se involucra en la ofensiva utilizando las denominadas bombas antibúnker. De momento, Washington se ha mantenido al margen de la campaña militar. En los comentarios publicados estos días en su red social, Donald Trump aseguró que la Casa Blanca está mediando para alcanzar un acuerdo entre las distintas partes. En cualquier caso, resulta extremadamente difícil anticipar la evolución de los acontecimientos en las próximas semanas o meses. Una de las principales preocupaciones es la posibilidad de que el conflicto provoque severas distorsiones en la industria del crudo. De momento, los ataques israelíes contra infraestructuras energéticas iraníes se han limitado a depósitos e instalaciones para consumo interno. Ahora bien, se teme que la espiral de enfrentamientos pueda acabar afectando al estrecho de Hormuz, una zona marítima por la que pasa cada día el 30% del comercio mundial de petróleo. Este escenario no es ahora mismo el más probable. Sin embargo, dada la sucesión de acontecimientos inesperados en los últimos años, no se puede descartar ninguna posibilidad, especialmente si la ofensiva israelí llega a tal punto que ponga en riesgo la propia existencia del régimen persa. Nos vamos ahora al continente africano, donde miles de personas se manifestaron en Abiyán, en Costa de Marfil, el pasado 14 de junio para demandar la reincorporación del opositor Tidjane Thiam a las listas electorales. A Thiam se le prohibió presentarse a las elecciones presidenciales que se celebrarán en octubre, pese a ser el líder y candidato del principal partido de la oposición. La razón es su doble nacionalidad, francesa y marfileña, que va en contra de la ley electoral. Thiam renunció a su pasaporte francés en marzo, pero esto no ha cambiado la decisión de la Comisión Electoral. Con él suman 4 los candidatos opositores que han quedado fuera de la carrera presidencial, allanando el camino para que el titular, Alassane Ouattara, anuncie finalmente su candidatura y consiga un controvertido cuarto mandato. Ouattara, que gobierna desde 2011, superó la limitación constitucional de 2 mandatos gracias a una modificación de la Carta Magna, lo que le sirvió como excusa para en 2020 anclarse en el puesto. En esta fecha ya se produjeron multitudinarias protestas ciudadanas, haciendo temer una repetición de los eventos que llevaron a las sangrientas guerras civiles que vivió el país en el cambio de milenio. Se espera que hasta finales del presente año continúe la tensión política en Costa de Marfil. Y finalizamos este repaso en Gibraltar, donde comienza una nueva etapa para la relación entre el territorio británico de ultramar y el continente europeo. Entre los puntos acordados sobresale la desaparición de la verja, como se conoce popularmente a la frontera entre los dos territorios, que cada día cruzan unas 15.000 personas para trabajar. En su lugar habrá un sistema de controles conjuntos. Las autoridades de Gibraltar seguirán supervisando el tránsito interno y España asumirá el control del lado europeo, incluyendo el puerto y el aeropuerto. Además, se eliminan los controles físicos de mercancías en la frontera para evitar retrasos y se inaugurarán nuevas conexiones aéreas hacia destinos europeos, lo que mejorará la conexión internacional del Peñón. El acuerdo prevé la creación de un fondo económico para financiar proyectos conjuntos entre Gibraltar y los municipios españoles vecinos, con el objetivo de promover la atracción de inversiones a esta zona de la región. Gibraltar se había mantenido en un limbo legal desde la votación favorable al Brexit en 2016. Pese a que el 96% de su población votó a favor de mantenerse dentro del bloque europeo, el territorio de ultramar quedó automáticamente fuera al materializarse la salida del Reino Unido de la Unión. Desde entonces no se había alcanzado un acuerdo acerca de cómo gestionar la frontera o el tránsito de personas. El acuerdo firmado la pasada semana pone fin a esta situación de incertidumbre. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.